El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Tú quieres vivir bajo la sombra del Omnipotente? Debes habitar a la sombra del Altísimo. Los ojos de Jehová están sobre aquellos que le aman. ¿Quieres que los ojos de Jehová estén sobre ti? Debes amarle. La bendición está conectado a la vida cristiana. Y de eso quiero hablarte en esta tarde. Todo el que tenga Biblia conmigo, quiero que venga al primer libro de Samuel, al capítulo 18 y al versículo 6. Vamos a hablar de un hombre con muy mala fama, porque siempre que mencionamos el nombre de este hombre, nos vamos a acordar al final de su vida, que es el rey Saúl. Siempre que hablamos de Saúl, vamos a hablar de un hombre, se nos va a venir a la mente un hombre egoísta, un mal rey, un hombre que no ama a Dios, sino que ama a otras cosas antes que a Dios. Y es precisamente porque realmente fue así en el final de su vida. Así que vamos a ilustrarnos, vamos a tomar como base este pasaje. Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 6, dice así: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de toda la ciudad de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 1000 y a mí 1000, no le falta más que el reino. Que Dios bendiga su palabra en esta noche. Antes de este pasaje, o en medio de este pasaje, se nos ilustra cómo es la vida de Saúl, o cómo es el carácter de Saúl. Precisamente una persona que ama la vanagloria de los hombres, una persona pendiente de los aplausos de la gente. Pero Saúl no siempre fue así. Saúl no era este hombre. Saúl era totalmente distinto. Si tú vas al inicio de la vida de Saúl, te vas a encontrar cómo Samuel conoció a Saúl. Saúl andaba buscando las asnas de su padre Cis que se habían perdido. Saúl con su criado fue a buscarlas. Y después de estar 3 días buscándolas, fíjate las cosas, acaba sentado en la mesa de Samuel, comiendo con Samuel, comiendo con los principales. No me miréis los pantalones, por favor. Cuando estaba comiendo con Samuel y con los principales del pueblo, Samuel le cogió aparte y le dijo: ven, machote, que tengo una cosa para decirte. Dios te ha elegido por rey, pero se le llevó aparte. ¿Por qué? Saúl fue ungido en secreto, David fue ungido en secreto, Juan el Bautista vivió en secreto toda su vida antes de manifestarse su ministerio. Y Jesús, antes de comenzar su ministerio, lo primero que Dios hizo con él fue llevarle al desierto para estar 40 días y 40 noches a solas con Dios. ¿Quieres unción? Necesitas secreto. Dios no unge en público, Dios unge en privado. Hay falta de unción, no porque Dios dé la unción con medida, Él da su espíritu sin medida. Escasea unción porque escasea gente con secreto de Jehová. Ese es el gran problema, por eso no hay unción, porque no hay secreto. Samuel unge a Saúl y le dice: bueno, ya eres ungido por rey, vete a tu casa, espera 7 días y vas a ver lo que Dios va a hacer. Saúl se fue a su casa y después de estar 7 días esperando, Samuel junta todo el pueblo, desde Dan hasta Beerseba, pone a la congregación delante de ellos y le dice: Dios os ha escogido a uno entre vosotros por rey. ¿Estáis pidiendo rey? Perfecto. Dios os lo concede. Va a hacer Dios algo grande a vuestros ojos hoy. Y Samuel separa familias, casas, tribus, echan suertes sobre las casas, sobre las familias y sobre las tribus, y aparece en el boleto el nombre de Saúl, el hijo de Cis. Todo el mundo empieza a gritar, empieza a decir: qué bien, Dios nos ha dado un rey, busquemos a Saúl. ¿Dónde está Saúl? Saúl no estaba por ningún sitio.
De hecho, pasa una escena casi de risa. La gente empieza a buscarle, no la encuentra y tienen que preguntar a Dios, porque hay gente que nada más que la encuentra a Dios. Señor, ¿está aquí Saúl? Lo más fuerte es que Dios responde. Y le dicen, sí, Saúl está escondido entre el bagaje. Ir a buscarle. Fijaros cómo era Saúl. Saúl escondido entre el bagaje porque le quieren hacer rey. La pregunta es, ¿qué sucede en la vida de este hombre que cambia tanto a esta vida para que pase a ser del hombre, del joven que se esconde entre el bagaje, a ser por el que se pelea por los aplausos de otro? ¿Qué acontece en la vida de esta persona? La Biblia nos da pistas y yo creo que pudo ser algo más o menos así. La Biblia dice de que cuando Saúl es puesto por rey, lo primero que hace es pelear. Empieza a pelear las peleas y las guerras que Israel tiene pendientes. Y el primer enemigo que tiene delante de Saúl es Naas amonita, los hijos de Amón. Saúl coge a su ejército, se va a pelear con los amonitas y Dios entrega a los amonitas en sus manos de tal forma que le da una victoria impresionante. 0 bajas para Israel, todas las bajas para los demás. Todo el pueblo empieza a gritar, ¡qué grande es nuestro rey! ¡Qué grande es Saúl! ¡Que viva el rey! ¡Viva Saúl, el hijo de Cis! Y entonces Saúl entra en su cabalgata triunfante a la ciudad de Israel, entra al país de Israel. Yo me lo imagino entrando en Silo, los pétalos de rosas caen del cielo, todo el mundo está gritando y alabando a Saúl, ¡que viva Saúl, que viva el rey, que viva el rey! Y yo me imagino a las jóvenes de Israel cantando una canción que creo que fue la canción del verano de ese año. Todo el mundo cantaba, Saúl mató a sus miles, Saúl mató a sus miles. Saúl, dice la palabra de Dios, que todo el tiempo de su reinado fue un tiempo de guerra. Y fue un tiempo de victoria. La Biblia dice que allí por donde Saúl iba encontraba victoria. Él empezó a guerrear contra los moabitas, victoria. Empezó a pelear contra los filisteos, victoria. Empezó a pelear ejército tras ejército, enemigo tras enemigo, y todo era victoria para Saúl. Yo me imagino a Saúl yendo a pelear contra un enemigo, vuelve a su pueblo, vuelve a su ciudad y otra vez encuentra lo mismo que encontró. ¡Que viva el rey! ¡Que viva Saúl! ¡Que viva el hijo de Cis! Los pétalos de rosas caen del cielo, todo el mundo le alaba y las doncellas cantan. Saúl mató a sus miles, Saúl mató a sus miles. Él vuelve a salir a la guerra y otra vez vuelve a tener victoria, vuelve otra vez al pueblo, todo el mundo le alaba. ¡Que viva el rey! ¡Que viva el rey! Saúl hirió a sus miles, Saúl mató a sus miles. Al principio el pobre le da vergüenza, porque es el pobrecito que se esconde entre el bagaje. A él le da vergüenza, él no quería ser rey. Pero poco a poco se fue acostumbrando a la alabanza del pueblo. Poco a poco se fue acostumbrando a los Saúl mató a sus miles. Poco a poco se fue guardando en su corazón. Y lo que al principio le daba vergüenza, después le empezó a gustar. Y después de empezarle a gustar, tanto lugar le dio dentro de él que lo empezó a desear. De tal forma que en un momento, Saúl cuando salía a la guerra ya no hacía como al principio. Al principio Saúl salía a la guerra con su mente diciendo, yo voy a sacar los escuadrones de Jehová a la guerra, yo busco las victorias de Jehová. Sin embargo, las últimas veces que Saúl salió a la guerra ya no pensaba en eso. Él salía pensando en las alabanzas que el pueblo le iba a dar cuando volviese. De tal forma que un día se levanta un enemigo, Goliat, entre los filisteos, un enemigo que nadie puede vencer. David lo mata, como todos sabemos. ¿Y qué dice la Biblia? Que Saúl vuelve, no vuelve David, vuelve Saúl de la guerra con victoria en sus manos. Y él vuelve a entrar otra vez en Israel como estaba acostumbrado. Y las alabanzas del pueblo vuelven a gritar, que viva Saúl, que viva el rey, que viva el hijo de Cis. Y las doncellas empezaron a cantar la canción del verano. ¿Cuál era? Saúl mató a sus miles, Saúl mató a sus miles. Pero el Espíritu Santo, que está en todo lugar y que quiere sacar en evidencia los defectos que tú y yo tenemos, porque si nos los saca en evidencia no los podemos quitar. Yo me imagino al Espíritu Santo susurrando al oído de las doncellas diciéndole, y David a sus 10.000, y David a sus 10.000. Y entonces las doncellas empezaron a cantar, Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000. Y entonces aparece lo que hay dentro del corazón de Saúl, envidia,
porque alguien tiene lo que él desea. Saúl dejó de tener hambre de Dios para tener hambre de los hombres. Es por eso que la primera vez que Saúl peca, le toca ir a la guerra, Samuel le dice: espérate unos pelos, hermoso, que tengo que ir yo a ofrecer el sacrificio, no lo ofrezcas sin mí. Él mira al pueblo y ve que el pueblo se le amotina y entonces decide ofrecer el sacrificio. La segunda vez que peca, Dios le dice: ve y destruye a Amalek, no dejes a nadie con vida. Y Saúl, mirando al pueblo, decidió guardar lo mejor para el pueblo. Saúl, cuando te toca elegir entre Dios y los hombres, eliges a los hombres. Saúl hace mucho tiempo que ya no era aquel que se escondía entre el bagaje. Saúl hace mucho tiempo que ya no tiene hambre de Dios. Saúl hace mucho tiempo que tiene hambre de aplausos. La pregunta que yo te hago hoy es: ¿de qué tienes hambre? Porque tu hambre evidencia lo que estás consumiendo. Si tú consumes aplausos, tienes hambre de aplausos. Si tú consumes mundo, tienes hambre de mundo. Si tú consumes fama, tienes hambre de fama. La pregunta es: ¿de qué tienes hambre? Porque tu hambre evidencia lo que estás consumiendo. La pregunta es: ¿tienes hambre de Dios? ¿No será que no estás consumiendo a Dios? Dios nos llama a que seamos hambrientos de su presencia. Porque si consumimos lo que no debemos, al principio no va a pasar nada. La decadencia no es de golpe, es poquito a poco. Cuando te quieres dar cuenta, ya no oras lo que debes. Una vez por semana, 10 minutos cada 15 días, y tú sigues metiéndote en ese pozo. Sigues consumiendo y llenándote de aquello que a Dios no le agrada. Sigues bebiendo de cosas que a Dios no le glorifican. Y cuando te quieres dar cuenta, ¿sabes dónde estás? En las rodillas de Dalila. Y me vas a decir: ¿por qué las rodillas de Dalila? ¿Qué tiene que ver Saúl con Dalila? Saúl nada, pero Sansón tenía un defecto terrible: se dormía en las piernas de Dalila. Sansón tenía la costumbre de dormir en las rodillas de Dalila. Dalila le cogía, le sentaba como buena serpiente, le acariciaba, jugaba con sus cabellos y le decía: Saúl, Sansón, no te preocupes, cariño mío, que no hay problema. De hecho, yo creo que la forma en que Dalila dormía a Sansón era recitándole versículos bíblicos. Le decía: Sansón, no te preocupes, ¿tú no eres un cristiano? Claro, un fallo lo tiene cualquiera. ¿No dice la Biblia que si pecas, abogado tienes para con el Padre, a Jesucristo el justo? Tú no te preocupes. ¿Qué? ¿Orar? ¿No vas al culto todos los días? ¿No dice la Biblia que le des a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios? ¿Acaso no dice la Biblia que todo tiene su tiempo, que todo tiene su hora y todo tiene su momento? Sí, verdad. Reprendo a la serpiente en el nombre de Jesús. Porque es verdad que todo tiene su hora, todo tiene su tiempo y todo tiene su momento. Pero la Biblia dice en el Salmo 34: bendecirá a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Hay tiempo para nacer y tiempo para morir, tiempo para reír y tiempo para llorar. Pero lo que no hay tiempo es tiempo para pecar. No podemos pecar. Para pecar no hay tiempo. Que no te engañe la serpiente. No consumas bebidas tóxicas. Consume al Espíritu Santo. Es por eso que dice la palabra de Dios en el 1 de Pedro: sed sobrios y velad. ¿Sabéis lo que significa sed sobrios? La palabra sobrio significa literalmente libre de la intoxicación que produce el alcohol. Porque el que consume lo que no debe se intoxica, y el que se intoxica se duerme y acaba como Sansón, durmiendo en las piernas de Dalila. No oigas a la serpiente, no consumas lo que no debes, bebe de Dios. ¿Sabe lo que es beber de Dios? ¿Sabe lo que es estar sediento de la presencia de Dios? ¿Sabes por qué nos falta tanta hambre de Dios? Porque no bebemos de Dios. Jesús le dijo a la samaritana: si conocieras el don de Dios y el que te pide de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. ¿Sabe lo que es vivir sediento de Dios? Mira, hay otro rey. Muere Saúl, se levanta otro rey que todos conocemos, el rey David. Y el rey David tiene un problemón. ¿Cuál es el problemón de David? Por causa de su pecado, ha abierto una puerta en par en su casa para que pase el diablo. Porque no me importa cómo me llame. Al diablo le da igual. Mira, al diablo le da igual que me llame rey de Israel,
que me llame el ungido de Jehová, que me llame el dulce cantor de Israel. No le importa que tenga un ministerio de alabanza, de adoración o un ministerio profético. Le da exactamente lo mismo. Si peco, él pasa. No pregunta, no llama, él pasa. Si pecas, el diablo pasa. Y es tiempo de que más que nunca estemos guardando nuestros hogares. Es tiempo de que te levantes en oración por tu hogar. ¿Sabes? El avivamiento no comienza aquí. El avivamiento no comienza en Aranjuez ni comienza en la iglesia. El avivamiento comienza en tu casa. Busca un avivamiento en tu casa, un avivamiento dentro de tu hogar. Buscar a Dios día y noche. Estar hambriento de Dios. Fíjate, el rey David tiene un problemón con su hijo, el fruto de sus entrañas, el que le ha visto nacer y crecer. Le ha declarado muerte. Ha echado al reino encima de él. Y le ha dicho, en pocas palabras, o te vas o mueres. Es más, te voy a matar. Y ahora David se ve una noche escapando por la parte de atrás de su palacio, de la ciudad que él conquistó. El ejército que hasta hace unos días se sometía debajo de él ha puesto un cartel: se busca, te cortamos la cabeza. Y aquellos a los cuales él defendía ahora le buscan para matarle. Y David tiene que esconderse en medio de un desierto. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas cómo David se tiene que sentir? ¿Te imaginas cómo David tiene que dormir? ¿Te imaginas la primera noche en ese desierto pensando en cómo el fruto de tus entrañas ha puesto precio a tu cabeza? Cómo aquel que tú has criado con el mayor gusto del mundo está buscando para darte muerte. ¿Te imaginas cómo se tiene que sentir David? ¿Tú crees en qué puede pensar David? Pues puede pensar en cualquier cosa. Pero David no pensaba en eso. Porque en ese desierto David escribió un salmo. El Salmo 63. Y mira lo que dice el Salmo 63. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. ¿Sabes lo que es que tu carne anhele a Dios? Es ser adicto de la presencia de Dios. El otro día veía un artículo, la diferencia entre hábito y adicción. Hábito es cuando tú repites una cosa muchas veces. Una persona que permanece en un hábito entonces se convierte en adicción. La diferencia es que el hábito tú lo dominas, la adicción te domina a ti. Llegó un momento en el que la presencia de Dios era tan fuerte y la adicción por Dios era tan grande, David, que dejó de ser controlado por él mismo. La presencia y el hambre por la presencia le dominaron. Convierte a Jesús en tu hábito y terminará siendo tu adicción. Continúa el Salmo y dice: en tierra seca y árida donde no hay aguas, donde estaba, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Vamos a ver, David, me parece bien que adores a Dios en el culto. Me parece bien que adores a Dios en medio de la iglesia, en medio de una congregación, en un ayuno, en una vigilia, me parece bien, pero en un desierto que busques a Dios de la misma forma que como lo buscas en el santuario. Ya es difícil, ¿verdad? Es que fijaros lo que dice: porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán y así te bendeciré en mi vida. El rey David está en medio de un desierto y le tiene que decir a Dios: Señor, mi alma está pegada a ti y tu diestra me ha sostenido. ¿Qué pasa con los que tienen hambre y sed de Dios, que transforman un desierto en manantial? ¿Qué tienes con un sediento y un hambriento de Dios que la celda de más adentro lo conviertes en un culto de adoración? Sí, es verdad. Pablo y Silas, azotados, golpeados, pegados y en la celda de más adentro. Cepo en el cuello, cepo en los pies. ¿Encima cantas? Claro que sí. Vamos a adorar. Porque el que tiene hambre de Dios no se mueve por el ambiente. Crea tu ambiente. Depende de la fuente. Bebe de Dios. Fíjate lo que hace un hambriento de Dios. Horno de fuego, no importa. Es la mejor circunstancia para que parezca Jesús. El foso de los leones, no me importa. Jehová envió su ángel. ¿Por qué Dios envía su ángel al que está en el foso de los leones? Porque el que está en el foso de los leones le tiene que decir a Dios: Señor, no te niego. ¿Qué elijo, la muerte o tu presencia? Tu presencia.
El que pone a la presencia de Dios por encima de todo, la bendición de Dios le persigue a él. Deja de perseguir bendiciones. ¿No entiendes que si persigues las bendiciones huyen de ti? ¿No entiendes que la bendición procede de la fuente de la bendición? Dios te da el secreto. Busca a Jehová. Tú busca a Dios. Y lo demás te será dado por añadidura. Si la palabra de Dios es clara y sencilla, necesitamos con urgencia buscar a Dios y tener hambre de Dios. La pregunta es, bueno, Enrique, llevo mucho tiempo sin buscar a Dios. Estoy frío e inerte. La oración para mí es un recuerdo. Todavía no me acuerdo la última vez que me puse delante de Dios. No siento su presencia hace meses, semanas o años. ¿Qué hago ahora? 3 palabras. Capítulo 8 de Romanos. Pensar, ocuparse, vivir. Llena tu mente de Dios. Empieza a leer la palabra, empieza a meditarla y empieza a guardar en tu mente lo que la Biblia dice. Segundo, empieza a pasar tiempo con Dios, donde la palabra de Dios se hace realidad en tu vida. Si tú guardas la palabra y empiezas a buscar a Dios y le empiezas a decir, Señor, lléname, 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 como dice el Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed de ti. Si tú clamas así a Dios, al final no te vas a dar cuenta, acabarás viviendo en la presencia. Y lo último que te dejo, y ya me bajo y no te molesto más. Os voy a mencionar, os voy a mostrar a la persona más hambrienta por Dios que ha pisado jamás este mundo. Cristo en la cruz. Le faltan segundos para morir. ¿Y sabéis lo que dice? Tengo sed. ¿Creéis de verdad que Jesús tenía sed de agua? A Jesús lo cogieron a medianoche, un día antes. Lo han golpeado, azotado y torturado física, almática, mental y corporalmente más que a ninguna otra persona en el mundo. No le ves pidiendo agua en el patio de Anás. No le ves pidiendo agua delante del rey Herodes. No le ves pidiendo agua delante de Pilatos. Jesús no tiene sed. Y si la tiene, se la aguanta. ¿Por qué pide Jesús agua? ¿Por qué dice tengo sed en ese momento? Porque unos instantes antes ha tenido que alzar su mirada al cielo y decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él estaba sintiendo la ausencia de la presencia de su Padre en la cruz, y al sentir la ausencia del Padre en la cruz tiene que clamar y decirle, tengo sed de agua, no de mi Padre. Tengo sed de ti. ¿Y sabéis lo que pasó a continuación? Que murió. Porque un momento sin el Padre, Jesús dijo, no me quedo más aquí. Señor, en tus padres, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Él dijo, un momento sin la presencia de Dios, no lo paso en este mundo, me voy. Ahora te pregunto, ¿querrás pasar un minuto más sin Dios? A aquellos que hace mucho tiempo les pregunto, aquellos que hace mucho tiempo que no sienten a Dios, ¿no le echas de menos? ¿No echas de menos caricias de Dios? ¿Has experimentado alguna vez lo que es que Dios cierre tus ojos? ¿Has experimentado que Dios los abra por la mañana? ¿Has experimentado escuchar cánticos en la noche? ¿Has experimentado levantarte hablando en lenguas? ¿Lo has experimentado? ¿A qué crees que Dios te ha llamado? ¿A esperar a que Él vuelva? No. El Señor ha dicho, vale, yo te dejo, yo vuelvo. Y hasta que yo vuelva, tengo que hacer crecer mi vida en ti. No disfrutamos del Evangelio porque estamos tan llenos de todo menos de Dios que no tenemos sed de Dios. Y esto me vas a decir, jolín, Enrique, te estás pasando esta tarde. ¿Es malo tener información o disfrutar de las cosas de la vida? No, no es malo. ¿Sabéis lo que es malo? Malo es que sepa quién es el último Balón de Oro, quién es la moda que se lleva, el actor de moda y la actriz de moda, y no tengas ni idea de lo que Dios quiere para ti. Malo es que tengas mucha prisa para irte a una boda y sean las 9:30 de la noche y aquí no haya nadie. Eso sí es malo. Malo es que prefieras cualquier cosa antes que orar.
Malo es que no quieras ayunar. ¿Por qué? Porque no tengo ganas. ¿Y por qué no tienes ganas? Sencillo. Porque el que está vacío de Dios es porque está lleno de otras cosas. Si quieres llenarte de Dios, de algo te tienes que vaciar. Por eso te vuelvo a repetir, más que nunca hoy, llénate de Dios. Busca a Dios, llénate de Él, disfruta de Él, bébelo, cómelo, piénsalo, estate con Él, duerme con Él, habita con Él. ¿No entiendes que el que está lleno de Dios no necesita nada de nadie? Fijaros, un pastor polaco, en la época del comunismo ruso, lo meten 13 años preso, 13 años. De los cuales 3 años estuvo incomunicado en una celda de aislamiento sin poder ver a nadie, en total oscuridad y en silencio, en una celda que no se podía ni escuchar. Podéis ver su testimonio en YouTube. Dice este hombre, en esos 3 años no veía a nadie, no hablaba con nadie. ¿Sabes con quién hablaba? Con Jesús. Jesús se paseaba por la celda. Él cuenta, dice, ángeles se aparecían. Yo le he predicado a multitud de seres celestiales. Escuchaba las canciones de los ángeles, las canciones que se cantaban en el cielo, se cantaban en su celda. Veía aparecer brillos de piedras preciosas en aquella celda. La pregunta es, ¿por qué un hombre en medio de una celda disfruta de Dios y tú no lo disfrutas estando en una iglesia? ¿Qué necesitas? ¿Qué ingrediente te falta tu pócima para poder beber de Dios? ¿Qué necesitas más? La iglesia en Rusia, con 30 grados bajo cero, se tenía que ir a las 4 de la madrugada dentro de una cueva a celebrar culto. ¿Cuánto trabajo nos cuesta a nosotros venir aquí con aire acondicionado? ¿Qué necesitamos más para disfrutar de Dios? Bebe de Dios, llénate de Dios. Dios nos da su espíritu por medida. Dice la palabra de Dios. Con esto te dejo. Aún resuenan las palabras del profeta Amós. Buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Busca a Dios, apasionate por Dios y llénate de Dios. Que Dios te bendiga mucho en esta tarde, iglesia.